Muy bien, muy buenos días, tengan todos ustedes. Qué gusto poder estar compartiendo en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios. Gracias a todos por asistir a este lugar, gracias por su compañía. Saludamos también a las personas que están conectadas del otro lado. Vamos a comernos un poquito aquí. Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y aquí estamos para comenzar con esta nueva serie de estudios acerca de las promesas de Dios, las promesas de Dios. Yo no sé ustedes, pero cuando era niño me emocionaba mucho el hecho de que mis padres me prometieran algo. ¿Se acuerdan? A ver, que les hayan prometido algo. Un día en especial, cuando por cuestiones laborales mi padre tuvo que cambiarse de ciudad antes de hacer todo el traslado y todos los cambios. Él se adelantó y se fue a vivir a otra ciudad y durante la semana él trabajaba y venía el fin de semana a la casa, retornaba el fin de semana a la casa. Y dentro de esos tantos viajes, como en ese entonces todavía era hijo único, mi mamá estaba embarazada, pues yo le exigía como hijo, ¿no? Entonces le exigía en su ausencia. Entonces yo recuerdo que un día que fuimos a visitar a la familia que teníamos en la otra ciudad, pues en la central camionera me había tocado ver un Jeep de metal, muy bonito. Entonces mi papá no tuvo mejor idea que dentro de esos viajes que él hacía de fin de semana, para que yo me calmara, me dijo, bueno, si te portas bien, te voy a llevar de regalo el Jeep. Entonces eso generó en mí una cierta ilusión, porque la promesa de mi papá estaba, yo me tenía que portar bien. Entonces yo hacía mi máximo esfuerzo y llegaba los fines de semana y como que mi papá se olvidaba y no llegaba el Jeep. Entonces una semana en particular, él me dijo, bueno, el próximo sábado yo te lo traigo. Suficiente para que yo, desde el sábado en la noche o el domingo en la noche que él se iba a la otra ciudad, yo ya estuviera a la expectativa de que me iba a traer el Jeep. Y preguntaba cada día cuándo era sábado, cuándo era sábado, cuándo era sábado, hasta que supe cuándo era el sábado. Y esa mañana me levanté muy ilusionado, con muchas ganas de ya tener mi regalo. Y no tuve mejor idea que, lejos de esperar a mi papá, fui por él a la central camionera con 6 años, en medio de una ciudad. Mi mamá embarazada, ¿no es cierto?, sola, conmigo, y yo dije, pues me voy. Pero, pues, ¿dónde es la central camionera? Con 6 años, ¿no? Si bien no era una ciudad muy grande, pues para un niño de 6 años era muy grande. Y empecé a caminar en la tarde, y recuerdo haber llegado a una avenida que tenía un camellón en medio, y yo ir caminando por esa avenida, y de repente sale una señora que estaba barriendo, y le pregunto, señora, ¿dónde quedaba la central camionera? Y era una señora mayor junto con su esposo y como que me vieron un poco perdido, ¿no? Dice, no tenía pinta de ser niño de la calle, sino que, ¿qué onda con este niño? Entonces la señora, muy amable, muy gentil, me sentó, me trajo un vaso de leche y en esa época no había redes sociales, no había celulares. O sea, un niño perdido, ¿qué hacemos? Y bueno, Dios tenía planes para mí, me rescató porque al poco tiempo llegó mi madre en bicicleta y con su panza, y que me estaba buscando ya hacía horas, y me encontró. Pero todo fue motivado, mi aventura fue motivada, porque había una promesa. Y yo había cumplido con mi parte, me había portado bien. Y el día había llegado, y yo quería que mi papá me cumpliera esa promesa. ¿Quieren saber qué pasó? Sí, me trajo el Jeep. No recuerdo bien si fue ese día me acuerdo de esa aventura en particular, pero sí me regaló el Jeep al final. No, pero las promesas en nuestras vidas muchas veces mueven nuestras vidas, ¿no? Incluso nos llevan a hacer cosas para que nosotros podamos tener esa promesa o saber qué es lo que tenemos que hacer muchas veces para que esas promesas se cumplan. Vamos a empezar a hablar acerca de las promesas de Dios. Y como promesas, las promesas de Dios, todas que son exactamente en la palabra de Dios, y aquí tengo el número para no errarle, 3.573 promesas, así que vamos a tener varios miércoles y martes para hablar de las promesas, ¿verdad? Cada promesa que aparece en la palabra de Dios tiene un condicional. De hecho, si nosotros buscamos la definición de promesa, la definición de promesas de la palabra de Dios es que una promesa de Dios es una declaración de parte de Él que lleva en sí el poder para cumplirse. O sea, la promesa viene ya en sí con ese poder para cumplirse, siempre y cuando las condiciones establecidas de antemano se cumplan. Eso lo conocemos como premisa.
Y podemos decir que toda promesa tiene una premisa. Y mientras estemos estudiando las promesas de Dios, que por cierto, en cuanto a las promesas de Dios las tenemos que tomar literales. No las podemos analizar. Si Dios dijo algo, así lo va a cumplir y así lo va a prometer. No hay nada de mística en las promesas de Dios. Lo que a nosotros nos interesa que es para recibir una promesa de Dios, cumplir nuestra parte y tomar en cuenta cuál es la premisa, aquello que trae la promesa para que nosotros la podamos hacer y poder recibir. Ahora, sabiendo que hay 3.573 promesas en la palabra de Dios, ¿cómo debo yo prepararme para, podemos decirle, o podemos llamar, reclamar o hacerme de esas promesas de Dios para mi vida? Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy a modo de introducción en el tema de las promesas de Dios para nuestras vidas. Y lo que vamos a ver en esta mañana, en este tiempo, es cómo preparo mi vida para poder reclamar, para poder tomar la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Pero antes de meternos en materia, vamos a buscar la guía del Espíritu Santo. Vamos a orar para que sea Él quien hable a nuestros corazones. ¿Les parece? Padre nuestro, gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias por tu palabra en nuestras vidas, la cual, Señor, nos enseña, la cual nos instruye, la cual va a guiar nuestro pensamiento, Señor, a hacer lo que es correcto. Y en esta mañana, al estudiar tus promesas, queremos que tu voz sea clara a nuestros oídos, llegue a nuestro corazón y podamos transformar nuestras vidas, Señor, para vivir y reclamar tus promesas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos entonces a ver cuáles son aquellas actitudes que tiene que haber en mi corazón a la hora de buscar o de reclamar las promesas de Dios. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los limpios ¿de qué? De corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Lo primero que debemos asegurarnos para hacernos de las promesas de Dios es que nuestro corazón, que tu corazón, que mi corazón esté limpio. Asegurarse de tener un corazón limpio. Eso es lo que tenemos que completar perdón, en nuestras hojas. Tener un corazón limpio. Pero la pregunta es, bueno, ¿limpio de qué? ¿Limpio de qué? Cuando hacemos un recuento de lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, en medio del sermón del monte, vemos que Jesús habla que para no tener un corazón impuro, nosotros tenemos que prestar especial atención, sobre todo en nuestras relaciones. Cada uno de nosotros tiene que empezar a aprender a no contaminar nuestro corazón y formarnos, dice Romanos capítulo 12, una nueva conciencia, una nueva forma de pensar. Incluso también en Romanos capítulo 12 vamos a ver que nosotros tenemos que en cierta manera aprender no solamente a cuidar nuestras relaciones interpersonales, sino que también poner un cierto énfasis en cuidar nuestro entorno, nuestra relación incluso con el medio ambiente en forma natural, para que nosotros podamos tener un corazón limpio. Y no solamente hablamos de un corazón limpio en cuanto a lo físico, sino también lo más importante aquí es sacando de nuestras vidas todo aquello que contamine nuestra área espiritual. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener claro, varones, que las promesas de Dios son para sus hijos. ¿Sí? Para sus hijos. Y aquí es muy determinante que sepamos y tengamos claro esto. Las promesas de Dios no son para todos. Las promesas de Dios están en su palabra para sus hijos. ¿Por qué decimos esto? Hemos visto y hemos escuchado y hemos platicado desde este lugar que todos somos creados por Dios, pero no necesariamente todos somos sus hijos. Hay una gran diferencia entre ser criaturas o creados por Dios e ser hijos de Dios. Por eso aplica aún mucho más el hecho de tener un corazón limpio, un corazón acorde a Dios, un corazón que pueda conectar con Dios de tal manera
que recibamos de Él lo que necesitamos para poder llamarnos hijos de Dios. Y un corazón limpio, obviamente, que habla, un corazón que no haya pecado que interrumpa la comunión con Dios. La palabra de Dios también dice en Salmos capítulo 66, versículo 18, y lo tienen ahí en sus hojas, dice, en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, si en mi corazón, hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor, ¿qué? No me hubiese escuchado. ¿Alguna vez has sentido o has percibido en tu vida o te has dado cuenta de que pareciera que Dios no te escucha? ¿Alguna vez no llegaste a pensar o a decir, mis oraciones no pasan del techo? Sí, así como que, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me escucha? Bueno, no es que Dios esté haciendo una de estas y no escuchándote. No, es que nosotros mismos, con nuestros pecados, nosotros mismos, con los errores que cometemos, ponemos una interrupción, ponemos una pared, ponemos un techo, llámale como tú quieres, a nuestra comunión con Dios y cortamos con eso, interrumpimos. Sin embargo, Dios siempre está. Entonces, para tener un corazón limpio, para que nosotros podamos recibir de parte de Dios las promesas y reclamar sus promesas, que no son para todos, sino para sus hijos, tenemos que entender que si tu comunión con Dios está rota, es porque hay pecado no confesado. Por lo tanto, no somos acreedores de recibir sus promesas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero y antes que nada, y completamos en nuestras hojas, restaurar tu comunión con Dios. Y para eso necesitamos un corazón libre de pecado. Ya sea que aún estés muerto en tus delitos y pecados y que necesites la sangre de Cristo aplicada en tu vida, que reconozca que eres pecador y te arrepientas, o siendo ya un hijo de Dios, confieses aquellos pecados que aún tienes guardado en lo profundo de tu corazón, que hoy está interrumpiendo la comunión. Y seguramente lo sabes. Y seguramente conoces en tu vida cuál es el pecado que está interrumpiendo tu comunión con Él. Entonces, ninguna de las promesas de Dios va a llegar y ser real en tu vida mientras hayas pecado que interrumpa nuestra comunión con Él. Segundo, una de las cosas que tenemos que hacer para reclamar o poseer las promesas de Dios es aprender a ser pacientes. Aprender a ser pacientes. Y yo creo que esto nos cuesta a todos, ¿no es así? Nos cuesta a todos. No es casualidad que cada vez que pedimos paciencia a Dios, llega a nuestra vida, ¿qué cosa? Las pruebas. La Biblia dice que para llegar a ser paciente, antes necesitamos pasar por pruebas. De eso se trata. La prueba es necesaria en nuestras vidas. Y es interesante, el salmista escribe en el capítulo 40, versículo 12, lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lago cenagoso, del lodo, cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Es interesante, porque cuando leemos el Salmos 40, no dice, inmediatamente después, en el mismo instante que yo le pedí a Jehová, Él solucionó mis problemas. No, el salmista nos pone como antecedente de que nosotros debemos esperar, ¿cómo? A Dios. Pacientemente. Todo hubiese sido más simple. Si incluso si Dios conoce mis pensamientos, dice la palabra de Dios que antes que la palabra esté en mi boca, Él ya la conoce. Entonces, ¿para qué me haces esperar, Dios? Si tú eres Dios, como dijo aquel ladrón de la cruz, soluciona nuestros problemas antes de que te lo pidamos. Sácame esta carga. Queremos que Dios sea, mira, en el momento. Pero ¿por qué entonces crees tú que Dios nos hace esperar? ¿Cuál consideras que es la situación por la cual dice espera? Para enseñarnos. ¿Enseñarnos qué? A ser pacientes. Simplemente imagínate
Imagina, exactamente, que si todo se solucionara a nuestra forma, a nuestra manera, en nuestro tiempo, llegaría un momento en que dejaríamos a Dios de lado. Porque sabríamos en qué momento y qué hueco de nuestras vidas Dios tiene que suplir o cubrir. El resto, para eso estamos nosotros. Para eso está Mastercard. ¿Verdad? Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a ser pacientes. Y Dios va a trabajar en nuestra vida. Y mientras más nos impacientemos, ¿sí? Mientras más nos desesperemos, no es de que Dios va a ir corriendo hacia atrás, ¿no? Así como cuando, te lo muestra cerquita y después te lo quita. No, es nosotros esperar, porque incluso en esa espera hay bendición. Porque en esa espera aprendemos a conocernos, aprendemos a poner nuestro carácter bajo el control de Dios. En esa espera aprendemos muchas cosas. Incluso el escritor de los Hebreos pone en el capítulo 10, versículo 35, ¿quién me lo lee, por favor? Algo muy interesante. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En estas pocas palabras, tenemos casi la solución a todos los problemas de nuestras vidas. Tenemos que obtener la paciencia. ¿Es necesaria? Sí, pero fíjate algo aquí, que quizás no habíamos tomado en cuenta hasta este momento, pero que siempre lo consideramos y al final siempre volvemos a este punto. Para que, habiendo hecho ¿qué cosa? Mi voluntad, para que habiendo cumplido mis tiempos, para que habiendo sacado adelante lo que yo tengo, para que habiendo cumplido ¿qué cosa? La voluntad de Dios en tiempo, en forma, en hechos, en personas. Sobre todo lo que está escrito en su palabra se cumple en mí. Ahora sí, como resultado, obtenemos ¿qué cosa? La promesa. Hombres, definitivamente, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y muchas veces, por no decirte siempre, quiere enseñarnos a que nosotros tengamos paciencia. Y que en ese proceso nosotros le busquemos cada día más a Él. Que aprendamos definitivamente a confiar en Él. Crisis son oportunidades. Los grandes empresarios tienen este eslogan. Las personas de éxito tienen este eslogan. Saben que crisis son oportunidades. En la vida del cristiano tiene que ser igual. Las crisis que llegan a nuestras vidas son oportunidades. No para estancarnos, no para enojarnos con Dios, no para alejarnos de Él, sino para estar más que nunca cerca de Él. Siguen apareciendo propósitos, por lo cual pasó lo que pasó los años que pasaron atrás. Se presentó el labrador a la vid. Tuvo mucha paciencia con la iglesia de Dios. Pero de repente dijo, es tiempo de cortar. Y llegó la crisis. Y podó la vid. Y sacó las ramas que no llevaban fruto. Pero lo mejor de todo es que ahora en la vid están apareciendo retoños. Y tenemos que estar preparados porque el tiempo está acelerándose. El mal no paró mientras la iglesia paró. Y ahora hay que dar fruto a 1, a 100 y a 1000. La crisis que pasamos, ahora necesitamos cuantificarla en resultados, en fruto. No hay otra, hombres. No hay de otra, porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Por lo tanto, ya no podemos desesperar. No debemos desesperar. Si decimos que confiamos en Dios, sabemos que Él nos ama y sobre todas las cosas, completamos en nuestras hojas, Él tiene y sabe lo que es mejor para ti y para mí. Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. 3. ¿Cómo prepararme para reclamar las promesas de Dios? Y es algo que vamos a estar haciendo en este tiempo, es estudiando o estudiar y memorizar las promesas de la palabra de Dios. Estudiar y memorizar las promesas de la palabra de Dios. Cuando estamos en medio de una crisis, lo primero que se bloquea en nosotros, o lo más difícil que se nos vuelve, ¿qué es?
al lugar donde menos acudimos en momentos complejos, ¿cuál es? A la palabra de Dios. ¿No te ha pasado que te cuesta? En medio de la crisis no consideras ir a leer la Biblia. En medio de la crisis no consideras ir a tener un tiempo a solas con Dios. En medio de la crisis no puedes dormir porque estás pensando cómo solucionar, ¿no es así? Y te sales de tu cama y sigues con el mismo problema. Y tu mente anda a mil. Y en lugar de ir y deleitarte en la palabra de Dios, en lugar de ir y buscar la voz de Dios, empiezas a tener en tu mente miles de opciones, pero nunca la correcta. Y muchas veces la palabra de Dios tampoco sale de nosotros. ¿Por qué? Porque no la tenemos en nuestra mente y en nuestros corazones. Porque no la hemos memorizado. Y no salimos de 2 o 3 versículos que podemos o conocemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Dios hará brillar sobre nosotros su gracia y saldremos de todos los problemas. E incluso a veces hasta inventamos, ayúdate que Dios te ayudará. ¿Verdad? Al que madruga Dios lo ayuda. ¿Me explico? Y no tenemos más que 2 o 3 versículos en los que damos vuelta y hay 3.600 promesas, 3.600 oportunidades de hacer cosas, de hacer algo para salir de nuestras crisis. Pero el problema es que la palabra de Dios no está en nuestras vidas. ¿Cuántos de los que estamos aquí, por lo menos en su vida, han leído una vez la Biblia de Génesis a Apocalipsis? No salen en el video, así que no tengan miedo. Somos los menos. Preguntarle, ¿cuántos de ustedes tienen en su mente o pueden recitarme de memoria hoy? No voy a ser muy exigente. 3 versículos, sin equivocarse, con cita y todo. Y queremos que al que ama a Dios todas las cosas nos ayuden a bien. Si decimos amar a Dios y no conocemos su palabra. Es más, ni siquiera sabemos el orden de los libros. Ni siquiera sabemos cuántos libros hay en la Biblia. Ni siquiera sabemos que hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. Entonces no exijas a Dios que Él cumpla sus promesas si tú no estás dispuesto a cumplir con sus exigencias. Y fíjate que Dios no te pide mucho, porque lo más grande que Él pedía, Él mismo lo proveyó a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora Él espera que nosotros seamos capaces de estudiar y memorizar la palabra de Dios. ¿Es tan complicado? ¿Es tan complejo? Si las canciones que están de moda te las sabes, te las sabes. Ayer pregunté, y voy a preguntar hoy, ¿cuál fue la canción en los últimos 5 años más escuchada en todo el mundo? Yo sé que ustedes saben. ¿Cómo? ¿Ves? Se la saben. Se la saben. Sí saben cuál es la más escuchada. ¿Por qué? Porque nos bombardean todo el tiempo con esa canción. Bueno, la palabra de Dios tiene que ser con nosotros de la misma manera. Me dice, es que me cuesta leer. Grábala. Lee un Biblia. Las aplicaciones que vienen en nuestros celulares ahora, te la leen. Te la leen. La pones y puedes ir en tu auto escuchando la palabra de Dios. En lugar de escuchar el top 10 de las canciones que el mundo tiene, pues escucha un libro mientras vas en el tráfico. Escucha la palabra de Dios. Entonces de esa manera, si haga un versículo que te gusta, repítelo, cómprate una libretita, escribe un versículo bíblico. Exactamente, queremos memorizar, necesitamos trabajar, necesitamos ver, necesitamos escribir. Es la mejor forma. Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no errar y no pecar contra ti. Fíjate, muchas veces pecamos contra Dios por no tener en nuestras vidas el conocimiento de lo que tenemos que hacer. Es que no sabía, es que nadie me dijo. El pastor no predicó de eso. Pobre pastor, el pastor que me viste, ¿verdad? Y con gripa, pero... ¿Me explico? Hombres, entonces, nosotros somos responsables del cuidado de nuestra propia vida espiritual. Una de las cosas que vamos a hacer mientras estudiemos las promesas de Dios,
Que no tengan miedo, no van a ser las 3.570 promesas. Vamos a estudiar un poco menos, 3.400. Es memorizar la mayor cantidad de versículos que podamos. Y vamos a ir animándonos a decirlo. Vamos a empezar cada martes, cada miércoles, diciendo un versículo bíblico, memorizando un versículo. No les voy a dar premio, porque ya están grandes para premios. El mayor premio lo van a obtener ustedes, al tener en su corazón y en su mente la palabra de Dios. Para que cuando venga una situación y ustedes clamen a Dios, la respuesta venga porque ya está la respuesta en su corazón y en su mente. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo mora ¿en qué? En abundancia en vosotros. ¿Y qué hace cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros? Nos enseña, nos exhorta, nos da sabiduría y hasta pone en nosotros un cántico nuevo. Pone en nosotros palabras nuevas porque dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No importa cuál sea la crisis que te toque vivir. No importa cuál sea la situación difícil que tú no controles. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, siempre vamos a encontrar la palabra de consuelo necesaria para sobrellevar adelante cada una de las crisis. Porque en la palabra de Dios está todo lo que necesitamos. Has perdido un familiar, un ser querido, has perdido a tu padre y a tu madre. La palabra de Dios dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, me abandonaran, sé que tú no me dejarás. ¿Tienes temor? ¿Tienes miedo? Dice la palabra de Dios, el día que yo temo, confío en ti, porque sé que tú estás. Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Hombres, en la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos un gran tesoro en nuestras manos. Heredado por el mismo Dios. Dado, soplado, inspirado y puesto en nuestras manos por el mismo Dios. Por eso el mundo atenta contra la palabra de Dios. Por eso el mundo persigue la palabra de Dios, porque sabe el poder que esta palabra tiene. El enemigo conoce que si los hijos de Dios estuviéramos de lleno y todo el tiempo en la palabra de Dios, Él no tendría ninguna forma de llegarnos, de hacernos caer. Sin embargo, nosotros muchas veces le hacemos la tarea al enemigo, porque la tenemos guardada, arrumbada, ni la leemos, ni mucho menos la memorizamos. Amados, la Biblia es un tesoro que Dios nos ha dado, que nos ha dejado como herencia. Es tiempo que como hombres que buscamos la integridad, tomemos posesión de esta gran riqueza. Es tiempo de tomar posesión de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y último, cuarto, para poder reclamar y tomar las promesas de Dios para nuestras vidas, debemos de cumplir las condiciones o las premisas de la promesa. Las premisas de la promesa. ¿Qué es premisa? ¿Qué es lo que vamos a llamar ahora? Vamos a utilizar mucho esta palabra. ¿Qué son o qué es premisa? La definición de premisa, no se preocupen, la próxima semana van a tener en sus hojas tanto la definición de promesa como premisa para que trabajemos en esto, ¿sí? Cuando hablamos de premisas son aquellos, dice la definición, enunciados que pertenecen a un argumento y son proposiciones de la que deriva una conclusión. En otras palabras, ¿sí? La premisa es la condición que nos ponen para obtener algo. En este caso, la promesa. Y como la promesa la definimos como algo que en sí tiene la capacidad de cumplirse, ese en sí tiene que ver con lo que yo tengo que hacer, con lo que a mí me toca que hacer. Hay dos ejemplos interesantes que elegí en la palabra de Dios para empezar a ejercitarnos en cuanto a la premisa en nuestras vidas. Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. El Señor Jesucristo estaba a punto de ascender a los cielos. Estaba allí con sus seguidores y le dijo, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de Dios. ¿A qué está haciendo referencia esto? La cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan
ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con la promesa, el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. No le dijo cuántos días, no le dijo una semana, no le dijo la cantidad de horas. Pero la premisa era que ellos, ¿qué tenían que hacer? No irse de Jerusalén y esperar. Él se iba a ir, pero ellos debían de quedarse, porque la promesa estaba a punto de llegar. ¿Y dónde? En Jerusalén. No en otro lado. Quédate, espera en Jerusalén. Y hay otra promesa que tiene una premisa muy interesante. Y quizás la has escuchado muchas veces. Has oído de ella. Es la de Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios lo siguiente: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué dice? Bendición hasta que sobreabunde. Y yo creo que toda esta parte del versículo, la parte que más nos gusta es que abriré sobre vosotros la puerta de los cielos y derramaré, ¿qué cosa? Bendiciones hasta que sobreabunde. Y claro que queremos eso, pero para que eso ocurra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Para aquellos que dicen, o que dudan, o que cuestionan acerca de que si esto está vigente o no, si las bendiciones de Dios siguen vigentes, si Él sigue abriendo las ventanas de los cielos y sobreabundamos en bendiciones, entonces no puede estar una parte de la promesa activa o actual y la premisa cambiar, porque Dios no cambió, sigue siendo el mismo. Él no conoce de Antiguo y Nuevo Testamento. Él conoce de gracia y de misericordia. Él conoce de obediencia. Y nosotros queremos las promesas de Dios. Entonces, sé capaz de cumplir su premisa. Su premisa. ¿Por qué? Completamos en nuestras hojas. El Señor siempre va a cumplir con su parte. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él no miente. Dice la palabra de Dios. Dios no es hombre para mentir. Lo que Él dice, lo va a hacer. Pero tú y yo tenemos que hacer lo que nos toca. Tenemos que cumplir sus premisas, aquello que Él espera de nosotros para que la bendición y la promesa lleguen multiplicada a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar para concluir en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque en tu gracia y tu misericordia te dignaste un día a voltear y ver nuestras vidas. Y has dejado en tu palabra la guía para nuestras vidas, y has dejado en tu palabra promesas las cuales queremos reclamar, las cuales queremos hacernos de ella, pero también hay responsabilidad de nuestra parte. Y es lo que queremos aprender a hacer en este tiempo al estudiar tus promesas. Tú prepares nuestro corazón, prepares nuestras vidas para que nosotros estemos listos, con un corazón limpio, con la posibilidad, Señor, y el deseo de memorizar y aprender tu palabra, Padre Santo, con el deseo realmente en nuestros corazones de cumplir con aquellos que tú esperas que cada uno de nosotros haga. Prepara en nosotros ese corazón. Haznos hombres, Señor, que estén dispuestos a cumplir con aquello que tú esperas de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.